proporcionando respuestas bíblicas para las preguntas de vida. Cristianismo versus religión. ¿De qué se trata la fe cristiana? Es una pregunta que muchos tienen. Con la presencia de tantas denominaciones entre las iglesias y muchas formas de religiones que se hacen llamar cristianas, es un poco confuso. ¿Cuál es la verdadera religión o el verdadero cristianismo? La fe cristiana no es una religión, aunque un aspecto de ella es religioso. Las Escrituras hablan de una religión pura, que no tiene nada que ver con un ritualismo o forma de adoración, sino que es simplemente el pueblo de Dios ayudando a los necesitados y viviendo una vida santificada del mundo. Santiago 1, 26 y 27 dice: si algún hombre entre vosotros parece ser religioso y no le da la lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión de este hombre es vana. La religión pura e inmaculada ante Dios y el Padre es esto: visitar a los huérfanos y a las viudas en su aflicción y mantenerse sin mancha del mundo. Así que llamar al cristianismo una religión está mal. Pero decir que está libre de toda religión también está mal. Entonces, ¿es o no es? Es una fe que tiene a Dios como único autor y a aquellos que creen en Él, como se presenta en las Escrituras, son los beneficiarios plenos de esta fe. Dios se manifiesta en tres personas, tanto en su persona como en su obra: el Padre, Jesucristo el Hijo y el Espíritu Santo. En un sentido general, el Padre es el supervisor y juez, proveedor y protector. El Hijo es el Redentor y el ejemplo perfecto para todos los creyentes, y el Espíritu Santo es el que da poder, mora dentro y guía al Hijo de Dios. ¿Qué hace que la fe cristiana sea diferente de las religiones del mundo? Hay muchas cosas, solo mencionaré algunas. Número 1, hay redención para el pecador. Sabemos que somos pecadores y pecamos constantemente, pero separados de la fe cristiana no tenemos manera de ser perdonados ni librados del poder, la sentencia y la presencia del pecado. Muchos tratan de dominar su pecado haciendo actividades religiosas y tratando de tomar decisiones apropiadas, pero no funciona. Lo más que hace es engañar los sentimientos de culpa, pero no elimina la culpa en sí. A través de la fe cristiana hay perdón, liberación y restauración total. Hay un pasaje en la Biblia que ilustra el poder del Señor Jesús, concerniente al perdón y la libertad que trae. Lucas capítulo 5, versículos 17 y 26, o al 26, dice lo siguiente: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo al hombre: tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa.
Al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Segundo, la disponibilidad de gracia y misericordia. Las religiones enseñan que la salvación del alma es algo que uno debe ganar, algo que es extendido por Dios, pero basado en el mérito de los propios actos de bondad del hombre, las obras que hace, la devoción que tiene, el comportamiento que lleva. En otras palabras, debe merecer la salvación para que él tenga oportunidad alguna de obtenerla. Pero Dios declara que es un acto de misericordia y gracia extendido a aquellos que se arrepientan de sus caminos pecaminosos, creencias religiosas o simplemente incredulidad, y luego crean única y completamente en Dios y en lo que ha hecho a través de Jesucristo y en el ministerio del Espíritu Santo para su esperanza. Dios nos salva sin merecerlo, porque Él es bueno. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, dice la Biblia: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Jesús ilustró esto en una historia. Lucas capítulo 18, versículo 9 al versículo 14 dice lo siguiente: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En tercer lugar, la manifestación del poder de Dios. La Biblia es un libro que está lleno de milagros, maravillas y sorprendentes actos de poder, disciplina y victoria. Se podría decir, es genial, un buen libro para leer, para ser alentador. Pero esto es lo que personalmente he experimentado también, tanto en mi vida como en vida de los que me rodean, que han creído. Las personas salvas de la culpa son liberadas de enfermedades, inestabilidades y locuras, y luego transformadas en personas de santidad y buenas obras, liberándolas del miedo y llenándolas de valor y liberándolas de adicciones contra las cuales no tenían poder para darles victoria completa. Es verdad. Jesús declaró esto antes de regresar al cielo. Marcos capítulo 16, versículos 14 al 20. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían.
Amén. Cuarto, la sabiduría, discernimiento y declaraciones de las Escrituras. Leyendo la Biblia una sola vez, aprendí mucho más sobre mí mismo de la gente en general. Y lo más importante acerca de Dios, que viviendo la vida y aprendiendo de las personas en toda mi vida, la sabiduría, la comprensión, la persecución, los principios, las verdades sobre la humanidad y sobre quién es Dios son incomparables. Las declaraciones de la creación, la historia y del futuro de la humanidad están perfectamente descritas. El carácter de Dios y el carácter de la humanidad se describe de profundidad, simplemente explica todo sobre la vida. Jesús ilustra continuamente la sabiduría y el poder de Dios. Este es un pasaje que amo. Marcos 12, 13 al 17. Dice, y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Respondiendo Jesús les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. La pregunta es solo esta. ¿Vas a creer? Gracias por ver este video. Espero que haya encontrado su respuesta. En este ministerio de respuestas nos enfocamos en proporcionar respuestas basadas en las Escrituras para las preguntas de la vida. Si tiene más preguntas o una pregunta específica, envíanos otro mensaje y le enviaremos la respuesta que busca. Para obtener más información y más enseñanzas, consulte y siga los siguientes sitios y páginas web. Dios le bendiga.